Hola, bienvenidos a su canal de Sinensis nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema que puede ser un poquito confuso, pero si ya vieron los videos anteriores, se van a dar cuenta muy fácil de lo que voy a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de unos puntos que son incontrolables por nosotros los vendedores finales o los mayoristas. Estamos hablando de los factores que afectan o implican un cambio o una distinción de calidad en un té. Estos aspectos, algunos son controlables y algunos no son controlables. ¿A qué me refiero? Principales causas de que un té sea malo o que sea bueno caen en estos puntos. Por ejemplo, los tres principales son el varietal, el terruño y la manufactura. Vamos a empezar con lo que es el terruño. El terruño es todo lo que rodea a la plantita antes de que se convierta, antes de recolectarlo y que se vaya a convertir en un producto tomable. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el clima. El clima de una área específica afecta directamente al producto final, porque si hay un buen clima, hay una buena hoja. Si hay un mal clima, hay una mala hoja. Pero no queda ahí nada más. También las costumbres de la zona afectan directamente al producto. Por ejemplo, estuvimos en alguna parte del mundo y nos dimos cuenta que por costumbre los recolectores recolectan independientemente el clima. Por ejemplo, si hace calor, recolectan. Si llueve, recolectan. Si es seco, recolectan. Si hay brisa, recolectan a la misma hora. No importa el aspecto de clima. Pero estuvimos en otra parte del mundo en la cual el recolector o el encargado del jardín decía, ¿sabes qué? Revisaban el clima un día antes y decían, mañana va a amanecer lloviendo o va a empezar a llover a las 4 de la mañana. Entonces vamos a recolectar hasta las 9 de la mañana, que ya no va a llover, y dejamos que la hoja se deshidrate un poquito, en sentido de que no tenga tanta agua de la lluvia o tanta agua de la neblina. En otros casos, si el clima está muy seco, el recolector dice, ¿sabes qué? A las 7 de la mañana, 6 de la mañana, en cuanto salga el sol, recolectamos. Eso es una costumbre o podría también considerarse parte de la manufactura. Otro aspecto de las costumbres es en India, por ejemplo, suelen tener un té que le llaman moonlight, que lo recolectan cuando hay luna llena y de noche. Entonces llegan, está la luna llena, alumbra un poquito, pero además ellos llevan antorchas y recolectan. La planta está en teoría descansando y durmiendo, y ellos recolectan y hacen ese té especial, ¿no? Entonces las costumbres afectan al producto final, afectan a la calidad del producto final. Y por ahí nos podemos ir a muchos otros aspectos, ¿no? Si hay si el terruño, por ejemplo, si es dos laderas, dos montañas juntas, por ejemplo en Japón están dos montañas juntas y recolectan o producen sus plantitas a las laderas. Entonces, si el sol va así, le va a dar a este lado de la montaña, a cierta hora le va a dar el sol y por determinado tiempo, y a esta otra le va a dar el sol por determinado tiempo y a diferente hora del día. Si hay mucha neblina, si cae neblina, si no cae neblina. Hay una montaña en China, la cual se ve cómo va cayendo la neblina durante el día, y esa neblina pues va afectando a la planta, y por lo regular no tiene luz directa, ¿no? Montaña muy alta, por ejemplo en Taiwán, 2200 metros de altura, la luz directa del sol es muy corto el tiempo, pero es 2200 metros de altura, la intensidad de esa luz es muy fuerte, entonces la planta debe desarrollar defensas para ese tipo de terruño, ¿no? Entonces, como nos podemos ir a muchos, ¿no? Tipo de tierra, si es tierra roja, si es tierra negra. Hay lugares donde solamente se produce con el agua de la lluvia, hay lugares donde se tiene que regar los jardines, o hay lugares donde utilizan un tipo de riego
aéreo y otros que van subterráneos, etcétera, ¿no? Todo eso el terruño afecta directamente y hay cosas que podemos controlarlos, como por ejemplo el riego, y hay cosas que no podemos, ¿ok? Bueno, después de ahí viene otro aspecto también muy importante, que es la variedad o varietal. Por ejemplo, no sé si estoy seguro que ya lo leyeron anteriormente, pero por ejemplo existe Camellia sinensis y Camellia sinensis asamica. Sinensis resiste al frío, a las alturas, a los rayos directos del sol, o sea, tiene ciertas características que lo hacen que funcione muy bien en ciertas condiciones. Pero asamica responde o se activa en otro tipo de ambiente. Por ejemplo, debajo de árboles más grandes, son hojas más grandes, crecen así para captar la mayor cantidad de luz. Sinensis crecen así para que no se afecten los rayos directos del sol a las diferentes alturas. Entonces, cada uno de las familias o de las variedades funcionan dependiendo de su naturaleza y se adaptan mejor a ciertos climas o a ciertas condiciones. Pero de ahí vienen lo que le llamamos varietales, que son híbridos o son desarrollos, a lo mejor no fuerzas tienen que ser híbridos, pero son desarrollos posteriores hechos naturalmente o a veces por el ser humano. No es una modificación genética, simplemente es una cruza de diferentes plantas para producir una variedad o un varietal diferente. Por ejemplo, Ruby 18. Ruby 18 lo conocemos, se utiliza mucho para hacer té negro en Taiwán, y ese té o ese varietal es asamica con sinensis. Entonces ahí sí es un híbrido, y ese varietal produce ciertas notas que nos encantan. Por ejemplo, este es Ruby 18, que nos encantan, y eso se debe a esa mezcla de varietales. Cuando se hace una mezcla de varietales puede ser por diferentes causas. Una puede ser lo que nos referíamos anteriormente, el terruño. Por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Yo quiero poner té en mi jardín, pero yo estoy a 1900 metros de altura, pero es un calor subtropical o tropical, donde no me va. Ya intenté con sinensis y es muy caliente para ese varietal, pero ya intenté con asamica y está muy alto para ese varietal, un decir, ¿no? Entonces cruzan sinensis asamica y sinensis asamica, y van desarrollando un varietal que se adapta a esa región. O también puede ser que en cierto lugar del mundo van a producir té, pero llega una mosquita y esa mosquita ataca en las plantas y las arruina. Entonces buscan un varietal que resista a esa mosquita, y ese varietal lo van a desarrollar para ponerlo en esa planicie, ¿no? O en esa montaña. Entonces esa es otra opción. La otra opción es, sabes que aquí cae nieve en abril, cae nieve desde febrero hasta abril, y mis plantas se me deshacen. Entonces buscas una planta o buscas un varietal o desarrollas un varietal que se adapte o resista muy bien el frío. Entonces el varietal se hace para responder a una necesidad del clima, del terruño, pero también se hace para responder a una necesidad de sabor o una necesidad de precio. Por ejemplo, que un varietal que produzca muchísima más volumen de hoja, también es necesario que desarrollen un varietal. Por ejemplo, Yabuquita, que en los 70 se hizo famosísimo porque resistía el frío, resistía algunos ataques de animalitos, y aparte producía una gran cantidad de hojas, pero en sabor Yabuquita ya está quedando de lado. Ahora se desarrollaron varietales, por ejemplo Kumidori, que ya responde a una necesidad del mercado, y esa necesidad es el umami en el sabor. Entonces, en el aroma, en la característica o la radiografía de ese té es que te produzca un sabor umami, y Yabuquita no lo podía producir y desarrollan un Kumidori, y en muchas partes de Japón ya va creciendo, ¿no? Koushun es otro, y así. Entonces ya respondimos a diferentes necesidades de la industria o del consumidor final. Eso es un varietal, y las variedades pues son las principales, que son sinensis asamica. Muy bien, entonces ya dijimos el terruño, ahora la variedad, pero ahora viene una parte
muy importante que sí controlamos totalmente, que es la manufactura. La manufactura es el productor de té. El productor de té es el que dice, tuve un clima maravilloso, tengo unos varietales excelentes y yo no sé hacer té. Si no sé hacer té, de nada me sirve tener todo lo anterior y arruinar esas hojitas perfectas al momento de recolectar. Tienes un brote y 2 hojas maravillosos y recolectas hasta la cuarta, ¿no? O eso ya es manufactura. O al revés, dices, tengo un brote, 2 hojas y nomás recolecto el brote y ya las 2 hojitas, pues en realidad se pierde ahí dinero, ¿no? Entonces, la manufactura inicia desde el control del jardín, después el recorte hasta el producto final. ¿Cuánto tiempo vas a hornear? ¿Vas a usar sartén? ¿Vas a utilizar vapor? ¿Vas a hacerlo a mano? ¿Lo vas a hacer a máquina? Entonces son muchos aspectos que sí podemos controlar o el productor sí puede controlar, pero si no tiene la experiencia, si no tiene el dinero, por ejemplo, para comprar una máquina que pueda hacer más rápido el té de manera ortodoxa, y al final arruino la producción. Por ejemplo, yo tengo un jardín de 900 metros cuadrados, pero yo soy capaz de producir nada más 100 metros cuadrados al día. Y en esos 900 metros cuadrados tengo el mismo varietal, el mismo clima, todo igualito. Entonces las plantas no van a esperar, no me van a decir, los primeros 100 metros no me van a decir, ya recoléctame, ya produce, y los otros 800 se van a esperar. No, ahí todo parejo va a ir creciendo y entonces hay muchas ocasiones que el productor no alcanza a producir todo su volumen de hoja que pudiera producir al día o a la semana y entonces se va degradando y por eso hay diferentes niveles de producto. ¿Por qué? Porque se pasaron de tiempo, creció mucho el brote, crecieron mucho las hojas, entonces por lo regular existen diferentes calidades, ¿no? Ahora, hay otras técnicas que utilizan los productores, por ejemplo, ponen diferentes varietales en sus jardines exactamente para prevenir eso. Ponen lo más cercano a su fábrica el varietal que crece más rápido o que se desarrolla más rápido y de ahí se van yendo hasta el último que es el más lento. ¿Por qué? Porque hay que trasladarlo, ¿no? Entonces hay muchas técnicas, hay muchas cosas que los productores han ido descubriendo, han ido inventando y no nada más los productores, las agencias gubernamentales enfocadas a la agricultura o específicamente el té, lo van desarrollando, lo van aprendiendo y lo van mejorando. Entonces esos son los 3 aspectos. Otra vez, el terruño, que no controlamos, los varietales que pudiéramos controlar y la producción o la manufactura, que esa es 100% controlable. Después de eso, ahí nosotros no podemos tocar nada como consumidores o como mayoristas o como minoristas. Lo que sí afecta o lo que sí podemos hacer es prevenir otro tipo de condiciones que afecten a la calidad, por ejemplo los traslados. El té por lo regular se traslada en costales y esos costales, pues cuando se van apilando uno con otro, van afectando algunas partes de la hoja. Por ejemplo, hay veces que te llega una bolsita de té y dices, uy, un Rubí 18, pero te llegó pura boronita, puro partícula de hoja. ¿Es por qué? Porque ese té llegó hasta el final del costal. Entonces, eso sí lo podemos prevenir. Nosotros tratamos de evitar que nos envíen en costales tés que se pueden fracturar muy fácil, tés que son muy, les llamamos muy voluminosos. Esos tés tratamos de pedir que nos los envíen en caja. Entonces, esa es una forma de controlarlo. También podemos controlar lo que son las temporadas. Por ejemplo, yo puedo tomarme este té, y este es del 2022, pero este té yo ya no lo vendí en el 2023. ¿Por qué? Porque mi cliente debe de recibir lo actual, ¿no? Hay tés que sí se pueden añejar y eso está bien irlos madurando, ¿no? Otros de los aspectos es
cómo almacenamos nuestro té en nuestra bodega, en nuestro almacén, evitando que se contaminen con otros tés. ¿Por qué? Porque al final a ustedes como consumidor les podría llegar un té contaminado. Otra de las cosas es cuando nosotros enviamos también, pues la cajita que vaya bien protegida, que resista, porque paqueterías son un poquito rudos con los paquetes y a veces hasta se paran en ellas, ¿no? Entonces, que la caja resista ese tipo de posibles malos tratos. Además, nosotros le ponemos una etiqueta de frágil, aunque no sea frágil, le ponemos etiqueta de frágil, pues tratando de evitar que el paquetero o la empresa de paquetería pues haga de las suyas, ¿no? Entonces, hay diferentes aspectos que podemos controlar. Otro muy importante es que afecta la calidad es la demanda. Por ejemplo, un productor de Longjing de China, él produce 100 kilos. De esos 100 kilos nada más 10 son su top, los otros 90 kilos no son su top. Y la demanda de esos 10 kilos ocasiona que nosotros no podamos obtener de esos 10 kilos. Entonces a veces no nos toca de la calidad super top, nos toca la mitad o algo así, ¿no? Pero pues hay productores que su calidad número 10 es una maravilla, ¿no? Entonces competimos también contra otros mercados, otros consumidores, por ejemplo los alemanes, que consumen los tés más caros del mundo y difícilmente podemos llegar a un productor y decirle, ¿sabes qué? No le vendas a ellos, yo te lo compro al mismo precio, no van a querer. Entonces, son diferentes aspectos, algunos controlables, otros no controlables, y espero que podamos reunirnos para poderles explicar un poquito más a detalle, ¿no? Poderles explicar con hoja, ya que puedan tocar, que puedan oler, que puedan probar, para entender más a detalle o más profundamente esos aspectos. Espero que les haya gustado, sigan los otros videos, véanlos, son interesantes, son importantes, es información que les va a servir para siempre. Si me equivoco en algo de lo que estoy diciendo, también acepto correcciones, aceptamos críticas, porque aquí se trata de que aprendamos todos y de cubrir la mayor cantidad de dudas posible. Muchas gracias, hasta luego.